Bien, vamos a comenzar este programa dedicado a hacer preguntas sobre la fe. Todos los hombres, queramos o no, llevamos una serie de preguntas en el corazón en torno a la fe. Por ejemplo, ¿se puede demostrar la existencia de Dios, sí o no? ¿No? ¿Existe el alma humana? Preguntas sobre el más allá. ¿Estamos ciertos de que existe el más allá o es una suposición? Y en todo caso, ¿cómo entender que Dios pueda castigar a un hombre con el infierno? Y eso del cielo pues no es un rollo, ¿no? Son las preguntas que llevamos dentro y a lo largo de estas grabaciones vamos a ir sacándolas poco a poco. Sois vosotros los jóvenes los que vais a preguntar, ¿de acuerdo? Vamos a dar vueltas al tema de la existencia de Dios. Vamos a ver si podemos estar seguros de su existencia, si hay pruebas de que existe o no, ¿no? Entonces empezamos por la primera pregunta que tengáis ya preparada. Bien, entonces nos queda todavía un tema de debate que sería el de los pecados de la Iglesia, los escándalos de la Iglesia. Nosotros creemos en esta Iglesia, pero podemos decir, pero es que la Iglesia tiene pecados, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos creer en una Iglesia en la que no faltan los pecados? ¿No es cierto? ¿Cómo se puede explicar eso? Podemos hablar de pecados concretos, pero después, en último término, ¿cómo es posible que en la Iglesia hay unos pecados? No decimos que la Iglesia es santa, decimos en el credo, creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se justifican esos pecados en una Iglesia que dice de sí misma que es santa? Vamos a ver, ¿quién quiere empezar a preguntar? Yo. ¿Qué piensa usted acerca de la pederastia de los sacerdotes? Bien, pues lo que diría de la pederastia de los sacerdotes que ha habido, no lo podemos negar, eso ha sido un hecho. Que en Estados Unidos, en Irlanda, ha habido casos de sacerdotes pederastas, ¿no es cierto? Y eso es un escándalo, ¿no es así? Pero entonces, a pesar de eso, ¿yo puedo seguir creyendo en la Iglesia? Y mi respuesta es sí. Porque lo bonito es que, aunque en la Iglesia haya pecados, la Iglesia no pacta con el pecado. ¿Me entendéis la diferencia? La Iglesia condena, ¿no es cierto?, esos pecados de los sacerdotes pederastas. Y el Papa ha hablado y ha condenado eso un montón de veces. Y esos sacerdotes han sido apartados del ministerio, de tal manera que un sacerdote acusado de pederastia ya no puede ejercer como sacerdote. El Papa ha sido ahí tremendamente contundente, claro, y hay que felicitarle al Papa porque eso, es decir, porque la Iglesia, aunque tenga pecados, no pacta con el pecado. Por eso sigue siendo santa, condena sus propios pecados, ¿no es cierto? Y claro, y luego yo le diría al señor Ratzinger, que fue profesor mío, ¿no? Se le ha olvidado a usted una cosa, que es que la inmensa mayoría de los curas, la inmensa mayoría, pues no solamente no hemos tocado a un niño, sino que no hemos tocado a una mujer. ¿Entendido? Dígalo usted. Está bien condenar la pederastia, pero diga un día, agradecemos a la inmensa mayoría de los sacerdotes, entendido, que mantienen la castidad en su sacerdocio, ¿no es cierto? Dígalo, que la gente se entere, y eso no lo ha dicho. Yo como alumno suyo le diría, ahí tiene usted un fallo, ¿entendido? ¿No? Que lo tenía que haber dicho. Bien, entonces la Iglesia no acepta esos pecados, rechaza esos pecados y no pacta con el pecado y sigue adelante curando. Ahora bien, yo quería decir una cosa, que a la Iglesia se le critica más que por los pecados que tiene. En el fondo se le critica porque sigue siendo fiel a la verdad, porque sigue predicando la castidad, porque sigue diciendo que la anticoncepción es intrínsecamente mala, ¿no es cierto? Eso es lo que más duele. ¿Me habéis entendido? A la Iglesia se le critica más por la fidelidad a la verdad, en el fondo, que por tener una serie de elementos sacerdotes o los que sean que cometen pecados. ¿No es cierto? ¿No? Lo que duele en el fondo es que la Iglesia siga hablando de castidad, siga diciendo pues que el pecado de lujuria es pues un pecado. Lo que duele es que no acepta
pues los anticonceptivos, esas son las cosas que más duelen de la Iglesia, en el fondo. ¿Entendido? Por lo tanto, sobre ese tema yo diría eso. Pero ha habido otros pecados en la Iglesia. ¿Alguien quiere hablar? Yo quería saber sobre los papas, porque, por ejemplo, los últimos papas son majísimos todos y yo les tengo devoción a Juan Pablo II, Benedicto XVI, Juan XXIII, todos. Pero sé que en la historia, o lo sé o me lo han mostrado mal a lo mejor, pero de hecho se han hecho películas de los Borgia, de algunas cosas de estas, de algunos papas que han sido malos, entonces ¿cómo te puedes fiar? Si resulta que el 99% de los papas han sido santos, que esa es la verdad, tú has vete nombrando todos los papas desde León XIII, Pío IX hasta aquí. Han sido León colosales. X también dicen que era malo. Pío X fue una maravilla. Pío XI, Pío XII, me tocó conocerlo, ¿no es cierto? Ha sido un papa venerado por todo el mundo. Y Juan Pablo II, que nos ha tocado conocerlo, yo creo que es uno de los grandes de la historia del cristianismo. Yo me he hecho una lista, para mí no tiene ningún valor, de los más grandes del cristianismo, de los 15 más grandes, y he metido a Juan Pablo II. Le he tenido una devoción tremenda a Juan Pablo II. Ratzinger, pues es otro modelo, ¿no es cierto? Hemos tenido... Bien, ahora bien, si hay 99% de los papas que son buenos y la mayoría de ellos santos, todos estos que hemos citado, empezando por Juan Pablo II, es un santazo Juan Pablo II. Cuando el día que lo beatificaron en el Vaticano, yo no me quise perder aquella beatificación y estuve allí. Yo quise estar allá de sacerdote y lo conseguí. ¿Entendido? ¿No? Y fue la vez que más he gozado en mi vida en la Plaza del Vaticano. Y empezó la homilía de Ratzinger diciendo, hablando de Juan Pablo II, ¿os acordáis de Juan Pablo II cuando apareció aquí en este balcón y dijo, no tengáis miedo? Un aplauso. Es que era un papa que se comía el mundo, Juan Pablo II. Y en aquellos días escribió un judío famoso en Roma, Leví. Dice, yo no soy cristiano y tampoco creo en mi propia religión judía. Yo soy un laicista. Pero tengo que decir que no ha habido un hombre en toda la historia de la humanidad que haya cambiado tanto los corazones de los hombres como Juan Pablo II. Bien, ahora, si sale uno que es malo, te hacen 20 películas sobre él para desacreditar a la Iglesia. Y fue precisamente Alejandro VI. Borgia, ¿no? Borja decimos en español. Los italianos, como no pueden pronunciar la J, dicen Borgia, ¿no? G-I-A. Pero está enterrado en la iglesia española donde yo vivo en Roma. Alejandro VI. Ese hombre tuvo una querida y tuvo hijos de esa querida. Yo luego contaré una historia muy bonita. Y entonces, pues él pidió perdón de sus pecados. ¿Me habéis entendido? Pecó, pero pidió perdón. Y eso no lo dicen. Y murió pidiendo perdón de sus propios pecados. Y de ese te harán un montón de películas, ¿me entiendes? La querida que tenía, con la que tenía relaciones, Giulia Farnese, que vivía en mi barrio de Roma. Y le llamaban la guapa, la bella en italiano, ¿no es cierto? Muy bien. Se aprovechó de su condición de ser querida del Papa para que hiciera cardenal a su hermano, Alejandro. Lo hizo cardenal. Y resulta que lo hace cardenal y tuvo una conversión tremenda después de que lo hicieran cardenal. Y entonces le eligieron papa y fue el que convocó el Concilio de Trento para reformar a la Iglesia. Es bonito que la reforma de la Iglesia, del Concilio de Trento, pues haya salido en el fondo de un pecado, ¿no es cierto? ¿No? Dios se las arregla indudablemente para sacar a la Iglesia adelante. Ahora, lo que no hay derecho es la injusticia del hombre moderno, que no se quiere fijar en un 95% de santos. Ahí tenéis a Juan Pablo II. Estoy viendo las fotos de Juan Pablo II ahí de frente de mí y yo me emociono simplemente con verlo. ¿Entendido? ¿No? Y lo voy a contar. Una vez en una reunión de expertos en el tema del pecado original en el Vaticano, a la que me llamaron del Vaticano para que diera una charla, una conferencia sobre el pecado original, pues estábamos allí trabajando
Y Ratzinger, que presidía la reunión, dice, bueno, tengo una sorpresa para todos ustedes, y es que va a venir ahora el Papa Juan Pablo II y les quiere saludar personalmente. Me emocioné, yo le quería dar un abrazo. Yo he tocado, no le di un abrazo al Papa, pero realmente pues señores míos, si tienen ustedes ahí un santazo, ¿por qué tienen que recurrir al siglo XVI a uno que pecó? Es la cobardía del hombre moderno, y esa cobardía en España es más fuerte que en otros países. Y hay veces que yo siento vergüenza de ser español. Vamos a ser claros, ¿queda claro? Y entonces, pues, ¿se puede acusar al Papa de qué? No sé la pregunta tuya, la he perdido. Sí, o sea, que había papas que han sido malos en la historia. Ese, Alejandro VI, ya no tienen otro. Que además era español, de origen español, un Borja. Venían de Játiva. ¿Entendido? Y hubo otro también Borja, y ese fue un papa magnífico, y ese no existe. Tío de este, Calixto III, ese no existe. ¿Entendido? Y es realmente una vergüenza. Y alguien lo tiene que decir. Ahora, se le critica a la Iglesia por otras cosas. Me imagino que queréis hacer las riquezas del Vaticano o así. ¿Queréis preguntar sobre eso? Sí, bueno, que muchos dicen, o yo misma a lo mejor lo he podido pensar alguna vez, de ir al Vaticano. Yo cuando fui al Vaticano vi todas las riquezas, pues dije, la piedad, por ejemplo, si la venden, Sí, no sí. sé, porque los museos están llenos de riquezas, pero si tú vendes una obra de arte... Ahí eso está, das de comer. vamos a ver. Yo no te puedo negar que hay riquezas en el Vaticano, obras de arte, como has dicho tú, la Piedad, ¿no es cierto?, de Miguel Ángel, o el Moisés de Miguel Ángel. Pero es que resulta que eso no se puede vender, porque no te dejarían los italianos que se vendiesen. Son obras de arte que pertenecen a la Iglesia, nos pertenecen a todos. A mí no me gustaría que se vendiera la Piedad y que terminara en el museo privado de un rico de Estados Unidos. Yo quiero que la Piedad esté en el Vaticano y que podamos ir a verla todos porque nos pertenece a todos, ¿sí o no? Pero es que si la vendemos a ese rico norteamericano sacamos dinero para ayudar a los pobres. Bien, el dinero ya saldrá para ayudar a los pobres, pero la Piedad pertenece a toda la Iglesia, nos pertenece a todos nosotros. ¿Me entiendes? Y yo quiero verla en el Vaticano, en su sitio. ¿No es así? Y yo no quiero que eso termine, digamos, en la colección privada de un rico de Rusia o de Estados Unidos, de donde sea. Yo quiero verla y tenemos derecho, y en la medida en que la Iglesia la conserva, está conservando tu derecho a disfrutar de esa obra de arte. Hay cosas que no se pueden vender, ¿me entiendes? Porque tienen un valor superior, que no se pueden, juzgar simplemente con el rasero del dinero. ¿No es así? Riquezas del Vaticano. Pues vamos a ver, riquezas del Vaticano. Pero es que este Papa vive con lujo. Pobre Papa. Es verdad que no le falta nada de lo que él necesita, pero también es cierto que este hombre no tiene gastos superfluos. Yo lo he tenido de profesor y es un hombre tremendamente austero. ¿Entendido? ¿No? Come de una manera sencilla. Tiene un piano en el que toca a Mozart de 8 a 8 y media de la tarde y ahí se relaja tocando a su músico preferido, que es Mozart. ¿Entendido? Pero ese piano no es suyo. Y cuando se muera, ese piano seguirá ahí, no se lo podrá llevar su hermano a casa porque no le pertenece, porque pertenece al Vaticano. Entonces este Papa, cuando lo entierren, no tiene nada. ¿Me entiendes la cuestión? Y entonces no podemos decir que nuestros papas vivan con lujo. Yo no he visto ningún lujo en la vida de este Papa, y de Juan Pablo II todavía menos. ¿Entendido? ¿No? A lo mejor en su casa no, pero sí es cierto que en las iglesias muchos candelabros son de oro, que vale un montón de dinero, o toda la ornamentación o los objetos de culto sí que valen mucho, con piedras preciosas y todo eso. ¿Por qué se fabrica así y no más sencillo? Pues porque la gente ha tenido fe y ha dado dinero a la Iglesia, porque le gusta también gozar del arte, ¿no es cierto?, y de la belleza. Y la liturgia de la Iglesia también exige una belleza, ¿no es cierto? Y los cristianos han contribuido, digamos, con su dinero a que las parroquias, etcétera, tengan ciertas imágenes o ciertos candelabros o lo que sea, pero que es lo mismo, eso pertenece
pues a todo el mundo. Todo lo que hay en la parroquia de mi pueblo pertenece al pueblo, ¿me entiendes? Y el párroco no podría vender una obra del pueblo, ¿no es cierto?, sino con el consentimiento de todo el pueblo. Es que no le pertenece a él, ¿me entiendes? Pero es que quiero ayudar a los pobres. No se preocupe, ya le daremos dinero para que ayude a los pobres. Entendido que el dinero para los pobres puede salir, no de una colecta o de lo que sea. Se hacen constantemente colectas y la gente es generosa en la entrega del dinero y todo eso. Pero las obras de arte es como si tú tienes en tu casa, pues, ¿qué te diría yo? Pues tienes seguramente alguna cosa que te gusta mucho en tu casa, ¿no es cierto? Y te la has comprado un día, tu madre te la compró porque es bonita y le dijiste, mamá, cómprame esto. No sé, tú pensarás en algo, yo te digo, por favor, despréndete de eso porque no tienes derecho a tener nada. No, tú también tienes derecho, ¿no es cierto?, a tener ciertas cosas que te gustan. Pues si tú tienes ese derecho, déjale también a la Iglesia, ¿no es cierto?, que tenga también ese derecho de haber servido a la belleza, porque es verdad que en la Iglesia han salido las mayores obras de arte de este mundo. Las catedrales góticas que tenemos en nuestras ciudades, ¿no?, pues son unas obras de arte que las ha pagado el pueblo, que pertenecen al pueblo, ¿entendido? Y si yo quisiera llevarme la catedral de Burgos y venderla a los americanos, hay una revuelta en Burgos diciendo esta catedral no sale de aquí, nos pertenece a todos, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces hay que ver las cosas desde esa perspectiva. ¿Y riquezas en la Iglesia? Pues yo no te digo lo que gano como cura porque me da vergüenza. Si quieres te lo digo otra vez. Yo no digo lo que gano como cura porque me da vergüenza. ¿Entendido? Y el sueldo de los curas es muy inferior al sueldo que tienen hoy en día las personas que trabajan normalmente en una fábrica. Muy inferior. Y antes un sacerdote podría tener un estatus pues más elevado, podía tener una señora que le hiciera la comida, que le arreglara su casa, que tal y que igual. Hoy a un cura de pueblo no le llega para pagar a una señora. Un cura de pueblo, de un pueblo de Soria, tiene que comer en el bar del pueblo, ¿no es cierto? ¿No? Y después irse a la cama con 4 tonterías, ¿no? Porque no puede pagar a una señora que le cuide como se podía hacer antes. Es decir, hoy un sacerdote pues vive, yo diría, pues rayando el nivel de la pobreza. Y la prueba es que no haya muchos jóvenes que quieran ser sacerdotes, ¿me entiendes? Si el sacerdote viviera en la riqueza, entendido, habría muchos jóvenes que querían ser sacerdotes y no lo quieren porque realmente no merece la pena desde el punto de vista económico. Si uno no se hace sacerdote por la fe, entendido, pues pierde el tiempo porque económicamente le van a ir mal las cosas, ¿me entiendes? Entonces todo eso de la riqueza de la Iglesia, pues es un mito. Son cosas que se inventan para desprestigiar a la Iglesia, que luego las vas a analizar, ¿no es cierto? Y te das cuenta que la piedad hay que dejarla ahí porque está en su sitio. Y el Moisés lo mismo. Y además es que esas piezas las hicieron Miguel Ángel porque la Iglesia se las encargaba. Y Miguel Ángel quería que estuvieran ahí. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces están donde tienen que estar. Yo prefiero que esas obras de arte estén en el Vaticano que estén en un museo de Estados Unidos. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, usted ha hablado también antes de la pederastia y yo me pregunto, ¿no?, que eso quizás hay gente que piensa, ¿no?, que quizás la pederastia entre los sacerdotes quizás se pueda dar por el tema del celibato, ¿no? Y también acaba de hablar de las riquezas y que no hay muchos jóvenes que quieren ser sacerdotes y he dicho que es porque no se gana mucho dinero y quizás también sea porque pues quizás el celibato sea una cosa dura, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué la Iglesia sigue manteniendo el celibato, ¿no? Quizás bien, la pregunta es esa, ¿por qué la Iglesia sigue manteniendo el celibato? Porque el celibato no es una condición impuesta por Jesucristo. ¿Me entiendes? El celibato es algo que la Iglesia introdujo, ¿no?, más tardíamente, con el concilio de Elvira en Granada, y después de una forma más definitiva y universal en el concilio de Trento. Y, digamos, la Iglesia podría quitar el celibato a los curas. No es una imposición, digamos, a la que la Iglesia se vea vinculada necesariamente, ¿me entiendes? Ahora, la Iglesia prefiere tener curas célibes, eso es verdad. ¿Entendido? Y a mí no me ha obligado estrictamente al celibato. Es decir, a mí me han preguntado antes si yo quería ser célibe. Y he dicho que sí. ¿Entendido?
y después me han ordenado sacerdote. ¿Entendido? ¿No? Y entonces es algo que yo he elegido. Y si volviera a nacer, pues volvería otra vez a elegir el celibato. ¿Entendido? Y la Iglesia prefiere eso, es un testimonio para un mundo de hoy que está, digamos, saturado de sexo, ¿no es cierto? ¿No? Tener unos sacerdotes que renuncian totalmente a la vida sexual, incluso legítima, dentro de un matrimonio. Es una Iglesia que camina a una patria definitiva, que es el cielo, ¿no? Que no está, digamos, establecida en este mundo de una forma definitiva. El celibato es, digamos, una forma de vida para aquellos que caminan, ¿no es cierto? ¿No? Para aquellos que caminan. Es decir, si yo quisiera ser, pues, misionero en América, cuando España descubrió América, mucho mejor que fuera célibe, ¿no es cierto? Porque si me voy a evangelizar América en el siglo XVI con mi esposa y mis hijos, no puedo. Es decir, ese continente se evangelizó a base del celibato, ¿no es cierto? Y eran misioneros que se apuntaban voluntariamente. Y una iglesia generosa, una iglesia que vive la fe, vive el celibato con gozo. Si a mí me preguntáis, vamos a ver, ¿a ti te gustan las mujeres? Tengo que decir una cosa, que a mí me gustan las mujeres guapas más que las feas. ¿Entendido? Eso lo tengo claro, ¿no es cierto? Ahora, si tengo otra posibilidad de elegir, vuelvo a elegir el celibato. ¿Por qué? Porque no tengo nada más bonito para entregarle a Jesucristo. ¿Me he explicado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo no soy célibe porque no me gusten las mujeres. A mí me gustan las guapas más que las feas. Entonces, si ya renunciaba a eso, es porque no tengo otra cosa más bonita. Y entonces, pues es bonito, por ejemplo, que el otro día me enteré que porque un muchacho vio un debate que tuvimos en Lágrimas en la Lluvia, ha decidido ser sacerdote. ¿No es cierto? ¿No? Y se ha metido cura. Es bonito eso, que me escriban sacerdotes jóvenes, pues, para darme las gracias o no sé, ¿entendido? El celibato es fecundo. Es decir, la cuestión no es matrimonio sí, matrimonio no. La cuestión es amar o no amar. ¿Habéis entendido? Y un cura célibe ama. Y mucho. ¿Habéis entendido? Tanto que no se puede encerrar en sí mismo. Ese es el problema. Ya surgirán vocaciones. Ya surgirán vocaciones. Y ya, pues, Dios hará milagros para que tengamos todas las vocaciones que necesitamos. ¿Entendido? Estamos hablando de los sacerdotes, pero ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? Ese tema lo dejó zanjado ya Juan Pablo II en el año 1955 y apeló al magisterio ordinario y universal de los obispos, que es infalible, para decir que la Iglesia no se siente, digamos, con el derecho de hacer a una mujer sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesucristo despreció a las mujeres, todo lo contrario. Jesucristo se saltó las normas de su tiempo. Una persona de bien en aquel tiempo no podía tener amistad con una mujer. ¿Me habéis entendido? Y Jesucristo tuvo amistades con mujeres, ¿no es cierto? María Magdalena o Marta y María, las hermanas de Lázaro, ¿no es así? Entonces resulta que Jesucristo, que tenía una concepción positiva de la mujer, eligió solamente hombres. Eso es un hecho. Y la Iglesia no se siente con derecho, con libertad, para hacer algo que Jesucristo no hizo. Esa es la razón, no hay otra. No es desprecio, digamos, a la mujer, no se trata de eso, porque la Iglesia ha hecho de mujeres, pues, no solamente declararlas santas, sino doctoras de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús es una doctora de la Iglesia. O sea, la mujer en el fondo no está discriminada dentro de la Iglesia. Una mujer puede ser profesora en una facultad de teología. En Burgos tenemos una chica alemana que es profesora, igual que yo, tiene los títulos y tiene derecho a ser profesora en una facultad, ¿no es cierto? Una mujer, no se le quita ningún derecho. No se trata de eso, se trata de que Jesucristo no lo hizo. Y Jesucristo no se puede decir que era prisionero de las costumbres de su tiempo porque tenía una concepción de la mujer que rompía los moldes de aquella cultura. Esa es la razón, no hay otra. Por lo tanto, realmente yo creo que hemos tocado una serie de temas bonitos y habéis hecho que me emocione hablando de Juan Pablo II, que a mí ese hombre me emociona, ¿no? Pues nada más.